Hola y bienvenidos a Cápsulas de Vida. En la primera porción de estas cápsulas, platicamos especialmente de la primera entrega donde hablamos acerca del divorcio y del matrimonio y de por qué algunos, según Jesús, venían inactivados para casarse, otros eran obligados a no casarse y otros voluntariamente decidían no casarse para servir a Dios. El apóstol Pablo en la primera carta de Corintios y capítulo 7 amplía lo que él seguramente había observado en las expresiones que en Mateo quedaron expresadas por palabra de Cristo. Ahora bien, hay algo que me llama mucho la atención en lo que Pablo escribe acerca del matrimonio y de aquellos que él dice prefería o preferiría que no se casaran, porque él consideraba que habían sufrimientos propios de la naturaleza humana. Esto nace a partir de un cuestionamiento que los discípulos en una de las cartas que le escriben a Pablo le expresan que sería mejor no casarse, igual que la expresión que habíamos visto en Mateo. Ahora bien, él expone algunos de estos sufrimientos propios de la naturaleza humana, es decir, de ese matrimonio que los que ya tenemos algún tiempito de estar casados, pues hemos encontrado que todavía hay situaciones que no son fáciles de sobrellevar. Por ejemplo, Pablo expone la primera y dice las cosas del mundo. Por supuesto que en esto de las cosas del mundo no está él hablando de los asuntos pecaminosos del mundo, ni de los asuntos que de alguna manera el mundo puede influir mal en un matrimonio. Luego agrega que agradar al esposo o a la esposa es otra de esas sufrimientos propios de la naturaleza humana. Y luego habla de distracciones que de alguna manera tenemos que comprender y entender para poder sobrellevar un matrimonio sano. Entonces, las cosas del mundo, por supuesto, él está hablando de el trabajar, está hablando del proveer, está hablando de sustentar, está hablando de crear hijos, está hablando de todo ese proceso de la escuela, de la educación, de la posible universidad, tantas cosas que el crear hijos trae de alguna manera un sufrimiento propio de la naturaleza humana. No estamos hablando de pecado, estamos hablando de comprender, de tener sabiduría para poder sobrellevar estas cosas que pueden influir negativamente en el matrimonio. Por supuesto, el apóstol Pablo dice que el casado o la casada se preocupan más de agradar al esposo o a la esposa más que agradar a Dios. Y por eso él dice, mejor preferiría que todos tuvieran o tomaran la decisión como yo, dice el apóstol Pablo, de quedarse solteros para poder servir a Dios. Y distracciones que de alguna manera son conocidas por todos nosotros, como les digo yo a los hermanos allá en la iglesia, la televisión y sus distracciones, algunas sanas, otras que de alguna manera no son muy sanas, pero que toleramos y que de alguna manera influyen en nuestra propia conducta, en nuestra forma de apreciar las cosas de la vida, al punto de llegar a quizás pensar que algunas cosas no son tan malas y otras parecen ser muy buenas, aunque no sean de beneficio espiritual. El apóstol Pablo también agrega la viudez y él dice que el viudo o la viuda serían más felices si no se vuelven a casar, entendiendo él, por supuesto, que no es el matrimonio malo, sino que está tratando de hacernos entender que hay sufrimientos propios de la naturaleza humana que los que hemos decidido casarnos o nos casamos por diversas circunstancias, luego las encontramos y algunos que no las saben manejar prefieren separarse, prefieren el divorcio, prefieren continuar la pelea. Estoy hablando de matrimonios cristianos dentro de las iglesias
que no logran sobrellevar los matrimonios por estos sufrimientos propios de la naturaleza humana. Por supuesto, el apóstol Pablo dice: el que quiera casarse, que se case, y el que no quiera casarse, que no se case. Pero va a encontrar que las cosas naturales de la vida traen un sufrimiento. Por supuesto, Jesús también dijo que cada día traía su propio afán y que a través de muchas dificultades y sufrimientos que atravesaríamos en la tierra, terminaríamos nuestra carrera para entrar a la vida eterna. Es decir, entonces, que estamos hablando de que no es específico estos problemas del matrimonio, sino de cualquier ámbito que el cristiano va a enfrentar en la vida normal. Ahora bien, Jesús advirtió eso, pues que habían algunos que nacían incapacitados para poder entender el matrimonio. Ahora, solo el Espíritu Santo, el Señor, la oración, la búsqueda, el perdón, el saber sobrellevar lo negativo en los matrimonios y con los hijos, seremos los que de alguna forma vamos a sobrevivir o sobrellevar o soportar de alguna manera todo esto para que el matrimonio perdure. Y pues lo vamos a dejar ahí porque hay mucho que hablar acerca de esto, pero creo que esto da una buena puerta de entrada a muchas discusiones que tendremos más adelante en nuestra próxima entrega acerca del matrimonio, acerca del divorcio, que decíamos Jesús lo avala cuando hay infidelidad, cuando hay adulterio en el matrimonio. Por supuesto que hay situaciones muy específicas que se tienen que tratar individualmente en cada matrimonio y los aspectos que puedan tener y que no pueden manejar, y que con la ayuda del Señor quisiéramos poder ayudar a aquellos que tienen dificultades. Nos vemos en otra próxima cápsula de vida.